El día de ayer hubo una importante reunión entre la CONFIET y la presidenta Dina Boluarte a propósito de estas protestas que se han reiniciado el día de ayer y que todavía continúan y que sin duda afecta a nuestro país. Por ello está con nosotros Oscar Caipo, presidente de la CONFIET. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Si bien es cierto, estas protestas no han sido, digamos, tan intensas. Cuando hablamos de intensas me refiero a estos hechos vandálicos que se registraron en el mes de diciembre. Pero sin duda afectan, porque estamos hablando del cierre de vías y esto afecta a los centros de abastos, ¿no? Con el tema del abastecimiento, a los turistas, por ejemplo. Si hacemos un diagnóstico, ¿esto de qué forma impacta en la economía? Impacta en la economía de manera agregada, pero creo que es importante, y las cifras son relevantes, ¿no? El año pasado en minería, por ejemplo, se dejó de exportar 1.300 millones de dólares por causa de la convulsión social. Eso generó que hayan menos utilidades y se dejó de recaudar 1.000 millones de soles, que es un monto muy relevante, ¿no? Sabemos que en el agro también se han perdido alrededor de 500 millones de dólares en productos y en exportaciones, ¿no? Afectando a 150.000 trabajadores, también solamente en la región de Ica, con las últimas paralizaciones y cierre que estamos viendo en estos días, ¿no? Entonces, el impacto es relevante, pero es la suma de cosas, ¿no? Es la gente que no puede trabajar, la gente que no puede transitar, el turismo, que es uno de los sectores más golpeados. Si vemos lo que está pasando, lo que pasó en diciembre del año pasado y que está pasando desde ayer nuevamente en Cusco, Arequipa, Puno, que en el sur del Perú es el circuito turístico, se han cancelado el 80% de las reservas, se ha generado una imagen muy negativa porque en diciembre quedaron varados muchos turistas atrapados que no podían salir porque los niveles de vandalismo, de cierre, de interrupción de la vida normal han sido sin precedentes, ¿no? Entonces es muy importante entender que si bien hay un derecho a la protesta, ese derecho no puede exceder e estar por encima del derecho de la gente a trabajar, ¿no? A transitar, a reactivarse. El sector turismo, que es el más golpeado después de la pandemia, no se ha recuperado. En otros países la recuperación está al 80%, aquí en el Perú está en menos del 50%, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que se requiere es paz y poder trabajar. Y a propósito de lo que menciona, vamos a abordar el tema sin duda del turismo, pero quería aprovechar la mención que hizo del agro, porque quiero juntar dos factores, que es la incapacidad con el malestar que generan las protestas, y me refiero a incapacidad con la compra de urea, por ejemplo. Estamos hablando de, esta es la cuarta compra que se ha tratado de hacer y no ha logrado concretarse debido a irregularidades. Eso también cómo afecta en el precio de los alimentos, de los productores y evidentemente del público en general. Claro, hemos visto que hemos cerrado el año 2022 con una de las mayores inflaciones en más de 20 años. Una parte de eso tiene que ver con el frente internacional, pero otra parte tiene que ver con el frente local. Cuando se cierran las vías y no se puede producir o no se puede mover los productos, entonces se genera escasez. La escasez genera aumento de precios. Entonces, lo que no nos estamos dando cuenta es que estas protestas, la población se está afectando, y esto es a nivel nacional. Se puede estar cerrando una vía como Ica, que produce productos básicos de pan llevar, ¿no? Que los agroproductores se afectan ese día a día, pero se está afectando a todos los consumidores que tienen que pagar precios más altos también, ¿no? Entonces, la verdad que nuevamente se puede entender que haya gente que esté insatisfecha y que pueda tener demandas legítimas, pero el bloqueo de vías y no dejar que la gente trabaje, hemos visto gente amenazada para no poder trabajar. Eso no está bien, eso no lo podemos permitir, no podemos tolerar los peruanos, después de haber vivido 6 años de inestabilidad política, de haber vivido la tragedia que fue la pandemia, no poder tener la capacidad de recuperarnos. Entonces nosotros desde la CONFIEP hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado al diálogo, ¿no? Sentémonos en la mesa, pongamos los puntos de vista distintos y lleguemos a acuerdos mínimos para la gobernabilidad, pero también para permitir la reactivación económica, porque la gente no aguanta más. Y se habla y eso es muy cierto, ¿no? Que la economía es muy sensible. Un clima de tranquilidad es propicio para la inversión privada.
porque sabemos que el dinero no tiene nacionalidad, ¿no? El inversionista llega al lugar donde le generen las condiciones para poder establecerse. ¿Cuántos empleos se pierden debido a que no hay inversión, que hay este ambiente de turbulencia? Bueno, la inversión privada ha crecido cerca de 0% el año pasado. O sea, ha habido inversión, pero no se ha generado un crecimiento para generar puestos de trabajo adicionales, ¿no? Y poder absorber los jóvenes que entran a la economía, ¿no? Estamos hablando entre 250.000 y 300.000 puestos de trabajo adicionales que se deben crear cada año. Lo que hemos estado viendo a lo largo del año 2021 y 2022 post pandemia es que se ha recuperado el empleo a nivel agregado, pero se ha precarizado muchísimo. Hay más informalidad, hay 1 millón más de puestos en subempleo, es decir, menos horas y menos ingresos, y hay 400.000 puestos de trabajo menos en empleo pleno, ¿no? Entonces, es muy importante reactivar la economía, porque eso es lo que nos va a permitir justamente generar empleo formal, y también necesitamos medidas, a diferencia de lo que pasó en el gobierno del presidente Castillo y los ministros de Trabajo que estuvieron trabajando bajo la Agenda 19, necesitamos medidas que reconozcan el gran problema de la informalidad, que no es un tema solamente tributario, Carla, que no tributan o las micro y pequeñas empresas que en un 86% están en informalidad, o los trabajadores y trabajadores independientes, que estamos hablando más de 10 millones de personas. El problema es que no tienen protección social, no tienen pensiones para el futuro, tienen acceso limitado a la salud con el SIS, pero no tienen derechos laborales tampoco, no tienen un CTS. Entonces, cuando se ve interrumpido la capacidad de trabajar, como sucedió en la pandemia, lo que hemos tenido es gente que ha tenido que salir a trabajar para poder subsistir, y lamentablemente somos el país con más muertes por millón de habitantes, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a tratar esos temas y ponerlos en la agenda y comenzar a cambiar las cosas. Esos son los grandes temas que hay que cambiar, y otro más es cómo mejoramos la capacidad de ejecutar la inversión pública para tener mejores hospitales, para tener mejor educación. El problema no está y no ha estado en 30 años en el crecimiento económico y en la generación de recursos, que ha sido récord. Este último año, la noticia de hoy es que la recaudación tributaria ha crecido casi 5%, 157.000 millones de soles. Tenemos los recursos, pero no tenemos la capacidad de destinarlos correctamente. Eso es ejecución de inversión pública, descentralización y mucha corrupción. Yendo al tema de los fertilizantes que mencionaste antes, no era necesario comprar fertilizantes. Siempre ha habido fertilizantes. Lo que había que hacer es repartir un bono para poder compensar la diferencia de precio para los pequeños agricultores, porque el precio había aumentado. Entonces hemos visto. La pregunta es por qué han insistido con compras de fertilizantes y por qué han quedado truncas. Aparentemente lo único que se estaba buscando es ganar algo en el camino, ¿no? Y eso es algo que se tiene que investigar, sin duda. Pero hablamos, y no quiero dejar pasar eso, con el tema de la formalización. En un país como el nuestro, donde cuesta muchísimo ser formal, hay muchas trabas que a veces le ponen a los emprendedores para poder pasar a este lado de la formalidad y poder así contribuir con el país de forma económica. Sí, y comienza, no solamente tiene que ver con el alto costo de la formalidad, impuestos, los costos laborales, también son las trabas, la burocracia, ¿no? Ayer la presidenta Dina Boluarte nos comentaba que está proponiendo a los alcaldes para que los permisos sean expeditivos y que tengan muy bajo costo. Si recuerdo bien, en nuestras visitas en Puno no se cobra por los permisos y las licencias para operar, ¿no? Tenemos que darles facilidades a los emprendedores para que puedan ser formales, ¿no? Nosotros del sector privado, por ejemplo, a veces pasa inadvertidas ciertas cosas de innovación. De la pandemia nos dejó muchas cosas negativas, pero nos dejó otras positivas. Por ejemplo, la digitalización y cómo se han masificado los pagos electrónicos, ¿no? Entonces, hoy con billeteras electrónicas no solamente podemos pagar bonos como Yampay, que la presidenta recordaba, porque había estado en el MIDIS, que ya no solamente se trabajó con el Banco de la Nación, que obligó a gente a hacer colas al inicio de la pandemia, sino se pagaban digitalmente y se pudo llegar a 12 millones de personas con estos bonos para que puedan subsistir. Pero hoy en día
el avance de los pagos digitales llegando a 17 millones de personas hoy en día que están conectadas permite también formalizar, permite tener información para que puedan tener acceso a crédito y puedan crecer sus pequeños micronegocios, ¿no? Entonces es fundamental que el sector público y el sector privado puedan colaborar. Como colaboramos en la pandemia, el país hoy está en emergencia, necesitamos paz, necesitamos comenzar a reactivar la economía, necesitamos impulsar el Plan Impulso Perú, valga la redundancia, y el Plan Más Punche Perú para focalizar en los sectores más afectados, en la protección social y en destrabar grandes proyectos para justamente comenzar a generar más empleo de calidad y formalización. Y a propósito, tiene que ver mucho que ver aquí las autoridades subnacionales, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, ¿no? Que hay un cierto silencio, si bien es cierto, ¿no? Y es importante que tomen protagonismo porque hay varias obras que han quedado paralizadas hasta el momento y eso genera un perjuicio económico no solamente a la región, sino también a todo el país. Y eso también provoca que el ciudadano se sienta descontento, que se sienta de alguna forma timado, que se le prometió algo y no se le ha cumplido. Y acá quería basarme en la minería. La minería es un sector importante en nuestro país y siempre de alguna forma ha generado conflictos sociales, pero hay que separar de la minería formal y de la ilegal, que es la que le hace muchísimo daño y la que es difícil perseguir. En ese sentido, ¿cuál ha sido, ustedes creen, el rol de los gobiernos regionales para manejar el canon y las regalías por la minería? Sí, claramente no se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Una de las áreas que realmente tenemos que revisar y ver qué cambios se requieren hacer ha sido la descentralización, ¿no? Tiene que ver con a quienes elegimos muchas veces. Recordar que se han hecho ciertas modificaciones que no permiten la reelección, entonces pueden llegar personas que no tienen experiencia, pero también tenemos el problema de la corrupción. La estadística es terrible, ¿no? 23, 24 gobiernos regionales involucrados en casos de corrupción. Nosotros hemos visitado Ucayali en 2 oportunidades y la cifra es devastadora. En el índice de competitividad regional está en la posición 23, 24 de 25 regiones y tiene 1% de vías afirmadas, ¿no? 1/3 de los hogares tienen acceso a los servicios básicos. Solamente el 18% de las escuelas tienen acceso a servicios básicos y el 25% acceso a Internet. Y fíjate por qué se da esas cosas. Gobernador regional preso por corrupción y 3 de los 4 alcaldes provinciales presos por corrupción y el 4 en un proceso que lo querían sacar justamente por eso. Entonces, si no resolvemos el problema de la corrupción, si no hacemos reformas mínimas en el plazo que tenemos hasta las próximas elecciones regionales, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Si no construimos capacidades, saludamos con Punche Perú, que el MEF reconoce que tiene que acompañar a las nuevas autoridades. Tradicionalmente, la inversión pública cae en los primeros 4 a 6 meses de cambio de autoridades regionales. Lo que está haciendo el MEF es enviar 75 personas del equipo con experiencia en la ejecución de proyectos para que no se pueda parar la inversión pública y con eso la economía no sufra más de lo que ya ha sufrido, ¿no? Entonces tenemos que actuar en temas de corto plazo, como con Punche Perú, pero también tenemos que comenzar a tener una conversación de qué cosas realmente tenemos que cambiar para que los recursos que vienen del crecimiento económico, que ha sido llamado el milagro peruano, por la capacidad de crecimiento y de generación de recursos, puedan llegar esta vez a atender las demandas en salud, en educación, reducción de anemia infantil, por ejemplo, que nos aquejan tanto, ¿no? Importante también quería mencionar este dato, ¿no? A propósito de las obras paralizadas. Un informe de la Contraloría del año pasado, el último fue de junio, reveló que existen 2.346 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un costo de más de 29.732 millones de soles. Entonces, eso sin duda afecta mucho al ciudadano porque lo que usted mencionaba, y eso es importante, no quiere caminar kilómetros para llegar a un centro de salud, ni tampoco a una escuela, quiere mejorar su calidad de vida. Y acá también tiene que ver mucho los gobernadores regionales para poder distribuir, ¿no? Con el tema del recurso económico que tienen. Y un tema también que se habló muchísimo fue la masificación del gas, ¿no?
Porque el balón de gas, acá, gas natural, si nos basamos en esas conexiones, acá se están comenzando a hacer las conexiones. Pero ¿qué sucede en Cusco, por ejemplo? Entonces hay una falta de equidad y de correcta distribución, que eso también se tiene que ver. Aquí, ¿cuál es la carta a priorizar? ¿Cuál es la agenda que uno debe tomar y decir, ok, de todas estas, de todos estos pedidos, ¿cuáles son los que se deben priorizar según ustedes? Sí, aquí regreso y conecto con el punto anterior, ¿no? ¿Por qué no logramos avanzar en la masificación del gas? Tiene que ver con la corrupción. Lo que pasó con el gasoducto del sur es algo que se tiene que revisar. Sabemos que ya está judicializado y obviamente la corrupción tanto pública como privada tiene que ser sancionada, ¿no? Porque ese proyecto paralizó todo, ¿no? Porque al quedar en suspenso y en el arbitraje todos esos activos que habían quedado en proceso, paralizó cualquier otro esfuerzo que se pueda dar. Entonces eso se tiene que resolver rápidamente. Y por otro lado, recuperar la confianza en el sector privado, ¿no? Privado serio, que ha aprendido de los errores también del pasado, que ya tiene controles anticorrupción. Tenemos que saber filtrar las empresas y poder trabajar con empresas serias, empresas comprometidas, porque lo que está pasando con las obras que no se están dando es lo que hemos visto en los medios que pasó en Anguía. Eso se repite en cada ciudad y en cada localidad. Se está trabajando con empresas fachada que subcontratan a otras, no tienen la capacidad de ejecutar y se quedan los proyectos truncos, ¿no? Tenemos los recursos, ¿no? El proyecto del gas de Camisea ha generado impuestos y regalías que han ido a las regiones que se deben beneficiar de ello por 7.500 millones de dólares en 17 años de regalías, ¿no? Impuestos de 40.000 millones de soles. La pregunta es, ¿vemos el impacto generado de los 7.500 millones de dólares? Creo que no se ven, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué pasó, qué está fallando, arreglar ese proceso, trabajar con el sector privado para hacer ya una realidad que el gas llegue, ¿no? A más hogares, de tal manera que puedan beneficiarse de eso. Tenemos reservas de gas por casi 20 años. Tenemos el gas, el pozo que va para la exportación y tenemos un pozo dedicado al mercado interno y se tiene que reinyectar porque no hay suficiente demanda, porque no se han tendido las redes, ¿no? Entonces tenemos que de una vez pasar del discurso a la acción y el sector privado está a disposición para poder trabajar con el gobierno y poder hacer esto una realidad. Está incluido también en el plan Compunche Perú, así que esperamos poder tener una conversación con los ministerios correspondientes para ver cómo podemos ayudar en esta oportunidad. Muy bien. Y por último, brevemente, por favor, ¿sería responsable que el Congreso de la República no otorgue el voto de confianza en este contexto de crisis? Sin duda, ¿no? Necesitamos trabajar. ¿No? Necesitamos paz y trabajo, la gente necesita trabajar, la gente está muy agobiada, no nos hemos terminado de recuperar de la pandemia, cuando había la expectativa de recuperarse por la campaña navideña tampoco se ha dado, y no estamos hablando de las empresas grandes, Carla. Estamos hablando de los trabajadores, de los independientes, de los artesanos, los guías turísticos, la gente que vive del día a día, lo está perdiendo todo, ¿no? Entonces necesitamos poder trabajar, eso requiere estabilidad política y para eso necesitamos tener madurez como país. En este momento tenemos un horizonte, si se confirma la fecha de elecciones en abril del 2024, para poder recuperar la economía y para hacer las reformas necesarias para que de aquí a 1 o 2 años no volvamos a decir en qué fallamos nuevamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Óscar Caipo, presidente de la CONFIET.